amigas, muy bienvenidos a Buenas Noticias TV. El libro de Ruth cuenta la historia de una mujer inmigrante que Dios prosperó de una manera extraordinaria gracias a su lealtad. Hoy vamos a conocer mejor los detalles de esta historia en la entrevista que José Pablo Sánchez le hará a Joel Maceiras, pastor de la comunidad cristiana Icono de Madrid. Nos gustaría además conocer tu opinión, así que entra en nuestro Facebook o Twitter y cuéntanos cuál es tu versículo favorito del libro de Ruth. También tenemos una nueva iniciativa, queremos terminar el programa con vídeos vuestros diciendo la frase lema de nuestro programa, tú vales mucho para Dios. Graba un vídeo con esa frase, tú solo, con tu familia, con los amigos, con la gente de tu iglesia y nos lo envías al WhatsApp 673-466-366. Los iremos poniendo poco a poco para despedir este programa, así que anímate, mándanos tu vídeo. Pues vamos ya con la entrevista. Muy bienvenido, Joel, gracias por aceptar nuestra invitación. Nada, un placer. Pues vamos a estar hablando acerca de Ruth y para introducir el tema me gustaría darte una serie de nombres de personajes que aparecen en el libro para que nos diga brevemente quién es cada uno de ellos. Por ejemplo, Elimelech. Elimelech es el padre de familia, el padre que decide llevarse a su familia desde Israel hasta la tierra de Moab, en el extranjero. Muy bien. ¿Y Noemí? Noemí es la esposa de Elimelech. Ajá. Mahlón. Mahlón es uno de los dos hijos de Noemí, Elimelech. Quilón. Quilón es el otro de los hijos de Noemí. Elimelech. Vaya nombres, para nombres. ponérselo a nuestros niños. Sí. Orfa. Orfa es una de las esposas de los dos hijos, es la nuera de Noemí, digamos. Obed. Obed es el final feliz de la historia que vamos a hablar y es el nieto de Noemí que nace al final de la historia. ¿Y Ruth? Y Ruth es la otra de las nueras de Noemí y es, digamos, la protagonista de la historia. La protagonista de la historia. Realmente es una historia muy emocionante, ¿no? Que cuenta la historia de una inmigrante, en este caso es Ruth, que acompaña a su nuera, que es Noemí, de vuelta a el país de Israel, ¿no? Y ahí en el libro, en varias ocasiones, se la define como Ruth la moabita, la extranjera. ¿Qué significaba ser extranjera para una mujer en aquel contexto? Sí, la verdad es que todo el libro está en el marco de alguien que es emigrante, alguien que es extranjero y no, aunque Israel tenía una serie de leyes dadas antes de este tiempo, donde se requería tratar bien al extranjero, donde se requería recibir al extranjero. Igual que pasa muchas veces incluso hoy, ser extranjero no era nada fácil. Desde el nivel económico y social era una persona al margen de la sociedad, era una persona con problemas económicos, era una persona que seguramente tenía que luchar mucho más para salir adelante. Es una historia que seguro muchos de los que nos están viendo puede que se sientan identificados, ¿no? Seguro. Porque vivimos en España precisamente muchas personas, muchas mujeres, ¿no? Que están viniendo a España y que son inmigrantes. Así que una buena ocasión de ir al libro de Ruth para ver también el mensaje, ¿no? Pues Noemí vuelve a Israel y vuelve, digamos, con las manos vacías, prácticamente sin nada, ¿no? Se fue con un esposo, se fue con dos hijos y cuando vuelve pues no tiene nada. Y hay una expresión donde ella dice, el Todopoderoso me ha amargado la vida. ¿Es verdad que Dios es la causa de nuestras desgracias? La verdad es que cuando estudiaba todo esto en el libro de Ruth, veía que es una experiencia que quizás con la que lucha todo el mundo, es una experiencia universal. Sobre todo aquellos que creemos en un Dios, pero incluso aquellos que no creen, pueden sentirse como que a veces parece que el universo está en contra de uno, como que Dios está en contra de uno mismo. Pero lo que uno puede ver en la historia misma, pero en el resto de la Biblia, es que el Dios del cristianismo, el Dios de Jesús, es un Dios de compasión y de amor radical por la humanidad. Y lo que cuando se habla del sufrimiento que Dios puede traer, es más el reflejo de la experiencia humana, desde lo que vemos como humanos, que de lo que Dios realmente está haciendo. Por ejemplo, un ejemplo muy bueno es en Santiago capítulo 1, donde dice que cuando uno es tentado, y seguramente era la experiencia, que la gente pensaba que Dios los tentaba, dice, no piense que Dios lo tienta, sino que es tentado por sus propias pasiones, por sus propios deseos. Entonces, en realidad, lo que uno puede ver en esta historia, pero también al final de la historia, pero lo que uno puede ver también en el resto de la Biblia es que el sufrimiento es muchas veces, en la mayor parte de los casos,
es algo que es parte del contexto pecaminoso del ser humano, no es algo que Dios inflige en el ser humano. Ujú. Y es una forma de expresarse, en este caso, lo que Ruth hace, ¿no? Eso es, eso es. Bueno, Noemí es quien hace esa expresión, ¿no? Es Sí. una expresión que lo que nos muestra es el dolor que había en su corazón, ¿no? Sí. Pero como bien dices, al leer toda la historia nos damos cuenta de que es un Dios que está ahí actuando y participando en todo el proceso de una forma providencial y maravillosa, ¿no? De hecho, ahí aparece la figura de Booz, ¿no? Sí. Que dice que es el rescatador legal. ¿Qué quiere decir eso? El rescatador legal se refiere a un aspecto legal en la vida del pueblo de Israel. Se refiere a la ley del levirato, donde se requería, por la cultura que era, se requería que en el caso de que un hombre falleciese y estaba casado y falleciese, la persona más cercana, digamos su hermano o la persona más cercana familiar, ocupase su lugar como esposo de la mujer para continuar su nombre. Y era un requerimiento legal para que no se perdiese el nombre de esa persona. Tenemos que recordar que Israel es una sociedad, tiene una mentalidad colectiva, familiar. Y eso lo que hace es respetar mucho ese aspecto familiar, por lo cual se requiere de la persona. Claro. Además, en aquel tiempo entiendo que no había seguridad social, Eso es. es decir, las viudas y todo lo que eran situaciones, vamos a decir, de desprotección, era la propia familia que de alguna forma intervenía, ¿no? Con lo cual yo creo que en ese sentido la palabra de Dios nos muestra también mucha sabiduría, ¿no? Y una forma de entender la sociedad muy avanzada para lo que es aquella época que estamos hablando ya hace miles de años, ¿no? Sí, sí. En la traducción, una de las traducciones de la Biblia, en la Nueva Versión Internacional, dice que Ruth se fue a espigar y que por casualidad llegó al campo de Boaz. Me pregunto, ¿seguro que fue por casualidad o vemos una mano providencial de Dios en todo este libro? Sí, esa es una expresión, además, en el idioma hebreo, hace referencia, un poco indirecta, pero hace referencia casi como a qué suerte tuvo. Qué suerte tuvo que llegó al lugar indicado, ¿no? Y uno puede casi imaginarse a las primeras personas que escucharon esta historia o leyeron esta historia, casi como que entendían como un poco de sarcasmo o un poco de humor por parte del narrador y por parte incluso de Dios mismo, porque lo que uno ve desde el principio hasta el final en esta historia es como Dios guía la situación, como Dios mueve la situación para precisamente redimir, rescatar a Ruth y a Noemí para sus propósitos. Entonces lo que uno puede ver es que en realidad no hay nada de suerte. No es que Dios controle, lo opuesto a la casualidad o a la suerte, no es que Dios controle o manipule la situación, pero hay una palabra, una expresión que se ve aquí incluso en el libro de Jueces también, que es providencia. Y es como Dios usa los movimientos, la libertad humana para llevar a cabo sus propósitos. Podríamos decir que esa providencia sigue siendo real para tantas personas como en el caso de Ruth, que están en España en una situación, vamos a decir, imprevisible, ¿no?, lo que está pasando. Sí, en un caso muy similar al de Ruth, como dices, personas quizás que a lo mejor son inmigrantes, que se encuentran en desesperación por cuestiones económicas, que se encuentran con una carga de rechazo por cuestiones sociales, que vienen de otro lugar, con otro acento quizás. Y lo que uno puede ver es que el Dios que revela a Jesús es un Dios de providencia, no manipula, no mueve, no coerce la libertad humana, pero sí que usa nuestras decisiones para traer belleza y para traer el bien a las personas. La verdad que eso da bastante confianza, ¿no? Porque cuando uno se siente totalmente desamparado y las circunstancias alrededor son las de, en este caso, Ruth y Noemí, pues también uno puede llegar a vivir de una forma deprimida, amargado, ¿no? No vemos que eso sea lo que continúa pasando en el libro, ¿no? En el libro vemos una historia donde la mano de Dios, la providencia de Dios va abriendo camino. Por casualidad es una forma, como dices, de expresarlo tal vez incorrecta, pero sí que es cierto que podemos confiar en un Dios que está ahí a nuestro lado, ¿no? Y este libro también, pues, termina bien, ¿no? Comentabas al principio que al final, pues, Ruth se casa con Boaz y llegan hasta tener un hijo, ¿no? Y el hijo se llama Obed. Pues bien, este Obed llega a ser al final el abuelo del rey David y por lo tanto es un antepasado lejano de Jesucristo. ¿No te parece sorprendente que Ruth, la inmigrante marginada, llegase a ocupar ese lugar tan relevante? Sí. O sea, la verdad es que es, por un lado, sorprendente,
Pero por otro, la verdad es que es un ejemplo perfecto, además es en el principio de la Biblia, digamos, ¿no? Está en los primeros libros de la Biblia ahí. Es un ejemplo perfecto que revela el corazón de Dios para la humanidad. Y es el plan universal. Dios nunca, aunque escogió a un pueblo, su enfoque nunca fue solo un pueblo, sino que fue algo universal, algo multiétnico, algo que trasciende barreras políticas o étnicas o nacionales. Y lo que uno puede ver precisamente es eso, es como Dios usa a personas, por ejemplo, como Ruth, que es una extranjera, que no es parte del pueblo escogido, digamos. Y eso se ve repetido a lo largo de toda la Biblia. Y es lo que hace es reflejar de una manera perfecta el corazón de Dios para la humanidad. Y es que el plan de Dios desde Abraham, desde la promesa de Abraham, de serán benditas todas las naciones, el plan siempre ha sido universal para todas las naciones. Interesante que donde el resto de la sociedad ve solo a una persona extranjera y marginada, Dios ve otra cosa, ¿no? Dios ve a alguien elegido para formar parte de esa línea genealógica que terminaría en Jesús, ¿no? Yo creo que la forma en que Dios nos ve siempre es muy distinta a como nos ve las demás personas, y debemos siempre, ¿no?, de mirarnos a nosotros mismos con los ojos de Dios y no con lo que dice la sociedad, ¿no? Yo creo que es un tema importante. ¿Por qué está este libro en la Biblia, no? Parece así, lo lees, se lee muy rápido, ¿no? Te sientas y casi en 15 minutos, media hora lo has terminado de leer. Parece solo una historia bonita. ¿Hay algo más en este libro? Bueno, yo creo que hay mucho más, ¿no? O sea, este libro está en la Biblia, quizás la respuesta más directa es la conexión con David. Y el rey David es el rey, la Biblia dice que fue conforme al corazón de Dios. Es el ejemplo por excelencia de lo que significa liderar conforme al corazón de Dios como rey. Pero la parte más profunda quizás de este libro es el mensaje más profundo quizás es la necesidad de un Mesías. La necesidad, Mesías en el hebreo indica rey, significa rey literalmente, que eso es lo que fue David, eso es lo que fue Jesús después de manera completa. Y lo que hace este libro es mostrar de manera directa y clara la necesidad de un Salvador. Lo que vemos antes del libro de Ruth es Jueces, donde hay un contexto y donde incluso las leyes de un pueblo no sirven para mantenerlos en el camino de la justicia y de la corrección. Y lo que hace este libro es mostrarnos, no, Dios tiene un plan donde va a traer a un Mesías, que nos va a redimir, digamos. Sí, y también diría que ese plan redentor de Dios es para todas las naciones, para todos los pueblos, ¿no? Es decir, no solamente es para el pueblo elegido, sería el pueblo de Israel, sino también para la moabita, ¿no? Yo creo que eso es importante que lo recordemos, que ya desde el plan de Dios para la redención de la raza humana, del ser humano, ahí entran todas las naciones, ¿no? Y todos podemos llegar a formar parte de esa realidad, ¿no? Sí. Pensando en el libro, ¿no? ¿Hay algún versículo que, si tuvieras que elegir uno, con cuál te quedarías? Bueno, hay varios versículos que, digamos, han saltado a lo largo de la historia, ¿no? Que la gente conoce, quizás los que son seguidores de Jesús conocen más, pero voy a resaltar simplemente uno del final, ¿no? Lo voy a leer súper rápido, es en el capítulo 4, dice, y las mujeres decían a Noemí, que era la persona que había sido afligida al principio, era la persona que se llamaba amarga porque lo había perdido todo, y le dicen las mujeres a Noemí, loado sea Jehová que hizo que no te faltase hoy un pariente, alguien que te rescate, cuyo nombre será celebrado en Israel. Y luego dice en el siguiente versículo, el cual será restaurador de tu alma. Y yo creo, me gusta este versículo, creo que es un buen sumario de todo el libro, porque refleja esa necesidad de alguien que restaure nuestra alma. Que al final no se trata solo de tener un buen contexto donde las leyes, la economía, la sociedad, todo sea perfecto y nuestra vida va a ser buena ya, sino que nos muestra la necesidad de un redentor, alguien que venga y rescate nuestra alma. La verdad es que versículo perfecto para terminar, porque hay muchas personas que necesitan que su alma sea restaurada. Y precisamente tenemos ahí en la palabra la indicación por dónde puede venir esa restauración. Jesucristo sigue restaurando el alma de aquellos que se acercan a Él, que le buscan con sinceridad. Así que yo espero que aquellos que nos están viendo en esta mañana lleguen a entenderlo y a aceptarlo, ¿no? Muchas gracias, Joel, por compartir este tiempo con nosotros. Que Dios te bendiga. Un placer, muchas gracias. Queremos animarte a leer la Biblia, por eso las iglesias evangélicas quieren regalarte este Nuevo Testamento de bolsillo, la segunda parte de la Biblia. Llámanos ahora al teléfono 91-743-4400 y te lo haremos llegar gratis. Y para todos aquellos que formáis parte de nuestro club de amigos, vamos a sortear en esta ocasión este DVD que te ayudará a crecer en tu fe, la historia de George Mueller,
Un regalo que nos llega gracias a la generosidad del Centro Evangélico de Formación Bíblica. También necesitamos amigos que se unan a nuestro club para seguir regalando la Biblia y ofrecer ayuda espiritual a nuestra audiencia. Así que entra en nuestra web o llámanos o mándanos un WhatsApp y te explicamos cómo hacerlo. Gracias por tu atención en esta mañana y no lo olvides. Tú vales mucho para Dios.